vamos a hablar un poco sobre los métodos de proyección, aprovechando que ya acumulamos algo de experiencia con el dibujo a mano alzada y la reflexión sobre las convenciones de las líneas a la hora de transmitir información gráficamente. Entonces hablamos de los métodos de proyección cuando necesitamos representar los objetos de nuestro mundo, que es tridimensional, en una pantalla de computador o en un papel que es bidimensional, que tiene 2 dimensiones únicamente. En principio, los métodos que usamos son métodos pictóricos. Entonces, como vemos en la fotografía de la ópera de Sydney, nosotros esperamos imaginarnos el objeto que queremos representar en 3 dimensiones, como se está mostrando a la derecha en el modelo generado por computador del edificio. Pero el hecho de tener el objeto en 3 dimensiones, que obviamente facilita mucho que nosotros nos hagamos una idea rápido de qué es lo que se trata, no significa que sea lo suficientemente claro, porque tal vez haya detalles de diseño, tal vez haya acabados, tolerancias, etcétera, que sea muy difícil dar a entender únicamente utilizando ese modelo que representa las 3 dimensiones en el papel o en la pantalla de computador. Entonces vamos a ver pues en este video que aparte de esas técnicas pictóricas existen otro tipo de técnicas que son mucho más apropiadas en el dibujo e ingeniería y que usan por ejemplo las convenciones de las líneas que ya habíamos visto anteriormente para dar cuenta de esa información de modo mucho más preciso para que cuando vamos a transmitirla a la persona que requiere leerla pues ella lo va a interpretar sin ninguna ambigüedad. Como siempre, recordemos que todo lo que tiene que ver con ingeniería está fuertemente regulado, entonces hay una norma que indica cómo es que se tienen que realizar los dibujos pictóricos en particular, que son los que vamos a hablar hoy. Esa norma será la norma ANSI Y14.4 sobre Pictorial Drawings. Entonces veamos qué ejemplos conocemos que involucren la reconstrucción dar la sensación de que existen 3 dimensiones en 2 dimensiones. Entonces voy a ponerles un ejemplo que pues digamos que es lo primero que se me ocurre cuando pienso en representar algo de 3 dimensiones en 2 dimensiones y que tiene que ver con los juegos a computador, con los juegos que son de representación isométrica. Entonces en este tipo de juegos, para que el jugador sienta que está navegando por un mundo que no es plano como en los juegos de plataformas tipo Mario Bros. Entonces lo que hacen es representar con unas construcciones que llaman isométricas la forma en la pantalla para que así dé la sensación de que usted está navegando por un mundo que realmente tiene 3 dimensiones. Pero pues sabemos que eso es una ilusión porque pues está metido en una pantalla de computador. Entonces tenemos juegos como Age of Empires, por ejemplo, clásico donde usan fuertemente pues como los gráficos que están basados en rectángulos isométricos con cuerpos isométricos para dar esa sensación de 3 dimensiones. Ahora, para representar en un papel o en una pantalla lo que nosotros vemos, existen varias posibilidades. Una es usar vistas múltiples y otra es usar las proyecciones que son de ilustración o pictóricas. Entonces de este lado tenemos lo que llamamos las vistas múltiples. Se llaman vistas múltiples porque estoy mostrando 2 de 3 dimensiones en cada una de las vistas. Entonces en cada uno de estos 3 ejemplos estoy representando el mismo objeto, el mismo sólido. Cuando usted los ve, seguramente dirá, pero es que yo lo entiendo mucho más fácil si me lo presentas en la que llamamos proyección pictórica o de ilustración, como el que hice aquí axonométrico, como la proyección oblicua, como la perspectiva. Claro, porque esa es la manera como nosotros o como el cerebro de nosotros interpreta la realidad. Pero a la hora de dar información técnica va a ser mucho más útil un tipo como el de vistas múltiples. Entonces en vistas múltiples únicamente representamos 2 de 3 dimensiones en cada una de las vistas, ¿cierto? Es decir, en una vista representamos el largo y el alto de la pieza, pero no representamos la profundidad. Entonces, si comparamos la vista que estoy mostrando en este momento, es como si yo lo mirara a esta dirección, donde voy a tener tanto como mide de alto como mide de ancho, pero me va a faltar la profundidad del objeto. Entonces, para yo poder representar la profundidad del objeto, pues voy a tener que recurrir a una tercera vista. Entonces, la idea de las vistas múltiples es que yo debo realizar o debo reconstruir mentalmente
el modelo a partir de la información que obtengo de una, de dos o de tres vistas del mismo objeto. ¿Listo? Esta es la forma más precisa para yo poder dar información técnica, información que no sea ambigua, para darla a entender cómo se va a construir esa pieza. Ahora, no significa por eso que vamos a descartar los otros tipos de proyecciones de ilustración o pictóricas por el hecho de que no me den toda esa información, porque como veremos más adelante, los planos de ingeniería no solamente están compuestos de vistas múltiples, también están compuestos con estas representaciones pictóricas, precisamente porque es mucho más sencillo hacerse una idea rápida de a qué sólido corresponde el plano que estoy leyendo y a continuación leer los detalles técnicos en las vistas múltiples. Entonces tenemos tres tipos de vistas pictóricas, las que llaman axonométricos, que pueden ser isométricos, dimétricos y trimétricos. Particularmente vamos a hablar en este video sobre lo que son los isométricos. Tenemos proyecciones oblicuas, que también es otra forma de representar las tres dimensiones en el papel, y tenemos la proyección en perspectiva, que es una forma muchísimo más pictórica, en la cual pues no voy a profundizar mucho porque digamos que es de interés más artístico que ingenieril, para propósitos pues prácticos del taller 1 y el taller 2 que ustedes verán más adelante. Entonces quiero que quede claro esto: en esencia se pueden representar vistas múltiples y con vistas pictóricas, y hoy vamos a hablar de las vistas pictóricas, particularmente axonométricos, que se llaman isométricos. Ahora, ¿cómo se generan estas vistas? Entonces voy a hablar de los dos tipos de proyección más importantes, que son la proyección central, la proyección en perspectiva, y la proyección en rayos de rayos paralelos. Entonces aquí está el ejemplo de la casita, típico ejemplo que yo siempre pongo, en donde la idea es que voy a representar en el papel o en la pantalla, listo, es decir, en mi plano de proyección. Este elemento se va a llamar plano de proyección. Lo que yo estoy viendo de un objeto que voy a representar en ese plano de proyección. Entonces este va a ser mi objeto. Y yo voy a estar ubicado en este punto, que va a ser el punto de estación o el punto de observación. Entonces aquí voy a estar yo. Listo, este va a ser el observador. Para que la imagen se forme en el plano de proyección, entonces van a venir de cada uno de los puntos del objeto, van a pasar por el plano de proyección unos rayos, y en la medida en que van pasando esos rayos me van formando el perfil de lo que yo vería en ese plano de proyección. Estos serán entonces los rayos de proyección, y la imagen que se me va a formar pues entonces en el plano de proyección. Listo. Ahora, ¿qué sucede con los rayos de proyección en este tipo de proyección de perspectiva, de proyección central? Quiero que miren que todos los rayos van a converger en un punto, van a converger en donde está el observador. Esto va a generar y va a tener un impacto importante en la imagen que se va a formar y en la fidelidad de la imagen que se va a formar con respecto al modelo que nosotros percibiríamos en la vida real, porque se van a distorsionar las proporciones y se van a distorsionar los ángulos. Entonces aquí a simple vista vemos que esta imagen no corresponde exactamente, esta imagen de la casita que yo podría ver de frente no corresponde exactamente con la imagen de la casita que yo vería en la realidad. Y pensemos en el siguiente ejemplo: cuando usted se para en una calle y la mira al horizonte, pues en la calle tiende a juntarse en un punto común que se llama el punto de fuga, ¿cierto? Entonces la perspectiva pues sirve para representar las cosas como la veríamos nosotros en la realidad, porque así es como percibimos el mundo, pero digamos distorsiona la información de lo que nosotros tenemos de esa realidad, y entonces no es útil para yo transmitirla de manera inequívoca y de manera pues que no genere ambigüedades. Listo. Entonces perspectiva, tengo rayos de proyección que convergen en un punto, no son paralelos entre sí. Ahora, la proyección de rayos paralelos, como entonces ustedes verán, tengo los mismos elementos, tengo un objeto, tengo un plano de proyección, tengo un observador. Entonces se preguntaron ustedes, ¿dónde está el observador? ¿Cómo hago yo para que, cambiando la posición del observador respecto al objeto y respecto al plano de proyección, estos rayos que antes percibía
que se juntaban en un solo punto, listo, que convergían en ese punto donde está el observador, ¿cómo hago para que ya él los vea como, o los perciba como si fueran paralelos o aproximadamente paralelos? Muy sencillo, yo simplemente le voy a decir al observador, retírese mucho, mucho, mucho del plano de proyección, váyase hasta el infinito, más o menos, y cuando usted esté allá, los rayos le van a llegar a usted paralelos entre sí, aproximadamente paralelos. Entonces vemos que los rayos de proyección que parten de cada punto del objeto y pasan por el plano de proyección van dejando van formando la imagen, y la imagen que se va formando en este caso, entonces vean que corresponde exactamente con la misma imagen que yo percibiría de la casita. Entonces, pensándolo desde el punto de vista ingenieril y desde el punto de vista de la necesidad que tenemos de transferir información a través del lenguaje gráfico que sea muy precisa, ¿cuál de los dos métodos sería más apropiado para yo representar el mundo de las tres dimensiones en las dos dimensiones en el papel o en la pantalla? El primero, que se parece mucho a la realidad, pero que tiene la desventaja de que me distorsiona tanto las dimensiones como las proporciones como los ángulos que yo quiero mostrar. O el segundo, que a pesar de que, digamos, debo usar distintas técnicas para poderlo representar en el papel, me va a conservar con fidelidad esa información del objeto que yo quiero mostrar en dos dimensiones, ¿cierto? Entonces la respuesta es sí, claro, es mucho más ventajoso usar una proyección de rayos paralelos cuando yo quiero dar información gráficamente que sea precisa de ese objeto que tengo, pues como que quiero representar. Con base en eso, entonces llegamos al siguiente esquema o mapa conceptual, en donde en la parte superior tenemos los tipos de proyecciones, las maneras como nosotros podemos representar 3D en 2D. Y a la izquierda, entonces vamos a empezar con las proyecciones de perspectiva o proyección central. Se llama proyección central porque tiende a converger a un solo punto. Listo. Entonces estas proyecciones de perspectiva, vamos a tener dos tipos de perspectiva. Una que se llama perspectiva aérea y la otra que va a ser la perspectiva lineal, que va a ser de un punto de fuga, dos puntos de fuga y tres puntos de fuga. ¿Sí? Aquí está un punto de fuga, dos puntos de fuga y tres puntos de fuga. Se llama punto de fuga porque los rayos tienden a converger en ese punto, o en dos puntos o en tres puntos cuando va a tener la perspectiva en tres puntos de fuga. Ahora, tengo otro tipo de perspectiva que se llama perspectiva aérea, que es la que se percibe cuando se hacen tomas, por ejemplo, de paisajes en el que al fondo el paisaje parece más difuso y entre más cerca está el observador el paisaje se ve un poco más nítido, ¿sí? Eso tiene una explicación física de por qué se ve así. Los invito a que ustedes busquen la razón de por qué la perspectiva aérea tiene esa sensación de que, como dice la imagen, los objetos aparecen más enfocados cerca y se desenfocan cuando uno está más lejos. Y a la derecha, entonces, esos son los tipos de representaciones que puedo lograr con la perspectiva, muy pictóricas, es decir, artísticas. A la derecha entonces tengo la proyección de rayos paralelos. ¿Cuáles son las posibilidades que me ofrece la proyección de rayos paralelos? Entonces recordemos, del objeto parten rayos imaginarios que al pasar por el plano de proyección van a permitir reproducir el objeto, y esos rayos van a ser paralelos entre sí. Entonces tengo dos tipos, el que se llama la perspectiva oblicua, la proyección oblicua, y la otra que se llama la proyección ortográfica, por la manera como con respecto al plano de proyección van a vérselos, o van a geométricamente en el espacio, van a tocar los rayos ese plano de proyección. Entonces, con respecto a la proyección oblicua, tenemos que hay tres tipos: proyección de Cabinet, de Cavalier y la proyección general. Así, a modo, como lo vemos aquí en la imagen, se representan dos dimensiones y la tercera dimensión tiende como a salir del papel, tiende como a salir de la pantalla. Este tipo de proyección, entonces, los invito a ustedes para que ustedes revisen en qué consiste la proyección oblicua y por qué razón no se considera una proyección ortográfica. Ahora, dentro de la proyección ortográfica, que es la que nos va a interesar a nosotros, hablamos de proyección axonométrica y hablamos de las vistas múltiples.
Entonces en la proyección axonométrica tenemos tres tipos, que van a ser la isométrica, la dimétrica y la trimétrica. Y en las vistas múltiples entonces vamos a tener proyección de acuerdo al primer ángulo de proyección y de acuerdo al tercer ángulo de proyección, al primer cuadrante y al tercer cuadrante, que eso será pues como objeto de una clase posterior. ¿Dónde estamos entonces ubicados en este esquema que les acabo de mostrar? Estamos en tipos de proyecciones, formas de representar 3D en 2D, en un tipo de proyección que se llama rayos paralelos, porque los rayos tienden a ser paralelos en tanto el observador lo ubicamos en el infinito. Específicamente los rayos van a ser perpendiculares al plano de proyección, pero se llama proyección ortográfica. Y de ese tipo de proyección ortográfica entonces vamos a hablar de la axonométrica y de las vistas múltiples. En particular, en este video vamos a abordar lo que tiene que ver la proyección axonométrica. A ustedes les queda como interrogante que profundicen sobre la proyección oblicua y por qué razón es una proyección ortográfica, y sobre la perspectiva aérea. Entonces vamos a ver cómo se construye una proyección axonométrica. Entonces la primera pregunta es, el cubo que yo veo a la izquierda lo percibo como si tuviera tres dimensiones, ¿cierto? Yo percibo que el cubo tiene el largo, el alto y la profundidad en la misma imagen. Y digamos que yo sé que ese es el cubo porque también culturalmente he visto que el cubo se representa siempre de esa misma manera, ¿cierto? Ese cubo que tengo ahí le he marcado las caras de tres colores, amarillo, azul y rojo. Voy a imaginarme que voy a tomar el cubo. En un primer paso voy a pararme frente al cubo y voy a poner la cara de color rojo frente a mí, de modo que únicamente vea un rectángulo de color rojo. Ese rectángulo de color rojo está marcado en esta primera animación con las letras A, B, C, D. Listo. Y voy a hacer el siguiente experimento mental. Voy a empezar a rotar el cubo, pero siempre conservando la base, es decir, lo voy a poner sobre esta base y sobre esta base voy a empezar a rotar ese cubo. Listo. Y lo voy a rotar 45 grados. Entonces va a haber un punto en donde lentamente va a empezar a aparecer también la cara de color amarillo. Entonces se va a ver una porción de la cara de color amarillo y una porción de la cara de color rojo. Listo. Hasta ahí vamos bien. Simplemente tomé el cubo y lo empecé a rotar 45 grados. Ahora, una vez lo tenga en esa posición, lo voy a rotar frente a mí otros 45 grados. Y entonces va a aparecer también la cara de color azul, que es la que va a estar aquí en la parte de arriba. Listo. Esa es, digamos, es la forma en la que se construye el tipo de vista que se llama isométrica. Muy similar se construye en la vista dimétrica y la vista trimétrica. El tipo de proyección pues trimétrica y dimétrica. Esta vista isométrica es en particular interesante porque tiene unas propiedades que me permiten relacionar el cubo, que tiene las dimensiones, digamos, que yo puedo medir en la realidad, con el cubo que yo construiría en el papel o en la pantalla cuando hago este par de trucos de rotarlo 45 grados en el plano y luego rotarlo hacia mí otros 45 grados, de modo que me aparezcan pues las tres dimensiones como las estamos viendo en este momento. Entonces básicamente esa es la forma como se hace o se reconstruye pues una vista axonométrica, en particular la vista isométrica que estamos viendo en este caso. En ese caso también debemos recordar que es un tipo de proyección de rayos paralelos. Entonces todos los rayos que están proveniendo, pues, o que salen de cada punto del cubo, siempre van a ser perpendiculares al plano de proyección, y aparte de eso van a ser paralelos entre sí. Por eso es un tipo de proyección ortográfica y de rayos paralelos, porque los rayos son paralelos entre sí. Listo. Las ventajas de la proyección axonométrica o sus características tienen que ver con que es un tipo de proyección de rayos paralelos. Los ángulos y las proporciones dependen de la orientación que yo le dé al objeto que quiero representar con respecto a mi plano de proyección. Entonces vemos que los ángulos que se van a formar acá, van a depender precisamente de cuántos grados gire yo el cubo respecto al plano en donde está apoyado y cuántos grados lo gire respecto al observador, ¿cierto? Eso va a tener pues un efecto importante a la hora de precisamente recuperar las dimensiones, como dice acá. Entonces conserva las relaciones entre las longitudes
del dibujo axonométrico y del objeto que yo estoy representando. Es decir, yo puedo recuperar la información del dibujo, del objeto que yo quiero representar, y puedo deducir cuánto mide ese objeto, incluso si lo tengo representado como aparece de esta manera. Listo. Esas son como las ventajas que tiene la proyección axonométrica. Ahora, en particular, ¿cuáles son las características de la proyección isométrica? Entonces se llama isométrica, primero, porque tiene que ver con lo siguiente. Iso, que significa igual, y metro, que significa medida. Es decir, aparte, sobre los ejes isométricos, yo voy a poder reproducir la pieza escalando un eje isométrico, los otros ejes también se van a escalar igualmente. Entonces vamos a hablar de lo siguiente. En este cubo que aparece acá, que está dibujado en proyección isométrica, tengo que tiene 3 ejes isométricos. Listo. Voy a ponerlos de esta manera. Listo. Cuando yo modifico, si por alguna razón no tengo que hacer, las dimensiones o las proporciones sobre este eje, por ejemplo, es decir, lo hago más largo o lo hago más corto, por tratarse de ese tipo de proyección ISO igual, entonces el modelo, el dibujo también se va a cortar en este eje y también se va a cortar en este eje, es decir, se va a cortar por igual en los 3 ejes isométricos. Geométricamente, ¿cuál va a ser la característica esencial de estos ejes? Que entre cada uno de ellos vamos a tener que tienen 3 ángulos iguales, y esos ángulos van a ser de 120 grados. Listo. En los 3 casos voy a tener que entre los ejes isométricos van a estar espaciados por una cantidad de 120 grados. Listo. Y eso va a implicar entonces que estas líneas respecto a una horizontal imaginaria, como lo está representando la regla, van a estar inclinadas a 30 grados. Listo. Y aquí van a estar inclinadas a 30 grados. Entonces, todas las líneas que son isométricas en este dibujo van a estar inclinadas a 30 grados. Tengo líneas dibujadas así. Cualquier línea que esté inclinada a 30 grados va a ser una línea isométrica. Entonces aquí tengo líneas inclinadas a 30 grados, van a ser líneas isométricas. Líneas no isométricas serán por lo tanto entonces aquellas que no sean paralelas a las líneas de 30 grados o que no estén verticales, como estas. Estas también van a ser líneas isométricas. Listo. Entonces las líneas no isométricas serán, por ejemplo, una línea que yo trace de esta manera, o una línea que yo trace de esta manera, o una línea que yo trace de esta manera. Esas serán líneas que no son isométricas. En cuanto a los planos, entonces aquí tengo un plano isométrico que va a ser el que forma esta cara del cubo, pero cualquier plano paralelo a esa cara del cubo entonces también será un plano isométrico. Listo. Por ejemplo, si yo dibujo un plano de esta forma, este plano que estoy dibujando acá también va a ser un plano que va a ser paralelo a este, y por lo tanto entonces voy a tener un plano que es isométrico. Muy bien. Ahora, ese no es el único tipo de proyección axonométrica que nosotros vamos a encontrar. También tenemos otro tipo de proyección que se llama dimétrica y otro tipo de proyección que se llama trimétrica. Entonces el prefijo di o el prefijo tri hace referencia a la relación que van a tener los ejes dimétricos y los ejes trimétricos, en general los ejes axonométricos. ¿Cómo así? En el caso de la proyección dimétrica, entonces voy a tener 2 ángulos que van a ser iguales y un ángulo que no va a ser diferente. Y en el caso de la proyección trimétrica, todos los 3 ángulos van a ser diferentes. Eso significa en la práctica que cuando yo hago un cambio de proporción en uno de los ejes, por ejemplo dimétricos, va a haber un eje que va a cambiar igualmente, pero el otro no va a cambiar igualmente. Y cuando lo hago en la proyección trimétrica, entonces cada vez que yo hago un cambio de proporción a lo largo de uno de los ejes, no se va a ver reflejado proporcionalmente en los otros 2, como si ocurriría por ejemplo en el caso de la proyección isométrica, en el que yo hago un cambio en este eje, por lo tanto se va a ver reflejado igualmente en este eje, por lo tanto se va a ver reflejado en el otro eje isométrico. Listo. Estos dibujos, ¿para qué se utilizan?
A veces la proyección isométrica no es suficiente para dar cuenta de todos los detalles que tiene el modelo, entonces uno puede usar la proyección dimétrica o la proyección trimétrica para posicionar el modelo de modo que se vean esos aspectos que no se podrían ver con la proyección isométrica. Listo. Ahora, en cualquiera de los tres casos del dibujo de la proyección axonométrica, iso, di o trimétrica, va a ocurrir algo que se llama un acortamiento. Entonces eso que estoy mostrando ahí en Bellas Artes, en dibujo artístico, se llama como escorzo, escorzado. Entonces pueden ver que cuando estamos representando el brazo y en la medida en que el brazo se va volviendo mucho más perpendicular, aquí lo tengo paralelo al plano de proyección y cuando me voy desplazando hacia la derecha, el brazo se va volviendo mucho más perpendicular hacia el plano de proyección. Entonces da la sensación de que efectivamente la longitud total que tiene el brazo de aquí a acá se va a acortar cuando yo lo ponga mucho más perpendicular al plano de proyección, ¿correcto? Entonces aquí vemos el brazo de este sujeto, pareciera que estuviera mucho más acortado con respecto a la dimensión que tendría real si yo lo miro paralelo frente al plano de proyección. ¿Listo? Eso mismo va a ocurrir cuando yo hago un dibujo, una proyección axonométrica, en virtud de que, recordemos aquí al principio, yo hice, pues el truco para construir gráficamente el dibujo consistía en que yo tenía que rotar ese objeto 2 veces para poder mostrar las 3 dimensiones. Cuando yo hice esas rotaciones, entonces en algún punto voy a incurrir en esto precisamente. Lo que estoy haciendo es acortando ciertos bordes del objeto, en el caso anterior en el cubo, para, pues con el fin de poder mostrar todos los bordes completos. Eso en Bellas Artes se llama escorzado. Ahora veámoslo con el ejemplo del lápiz. En la medida en que va a empezar a rotar el lápiz, en la parte de arriba entonces se va a ver mucho más corto cuando, con respecto a mi plano de proyección, yo voy a estar aquí observándolo, ¿cierto? La distancia o la longitud que yo voy a percibir va a ser mucho menor. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es que toda esta distancia aquí acá, lo que estoy haciendo es proyectarla sobre esta distancia que es mucho más corta. ¿Listo? Entonces lo que me diría el lápiz, que será la distancia de aquí a aquí, obviamente, si usted lo compara, va a ser mucho más pequeña en tanto usted empieza a rotar el objeto, ¿cierto? Aquí tienes el lápiz en tu longitud real y en la medida en que empieces a rotarlo, va a parecer que es mucho más corto. ¿Listo? Eso es exactamente lo que ocurrió con el cubo. Cuando yo empecé a rotar el cubo, los bordes del cubo se van a tener que percibir mucho más acortados con respecto al objeto pues, que yo estoy representando, con respecto al cubo. Y entonces, de hecho, el acortamiento pues, es más o menos del 80% con respecto al valor de la dimensión real. Entonces, aquí en la imagen tenemos el mismo cubo isométrico que les mostraba antes. Y ese cubo isométrico, aquí está mostrando con color negro un borde del cubo isométrico, ¿listo? Que es esta misma línea de color oscuro que está aquí inclinada a 30 grados. Y recordemos que las líneas isométricas con respecto al eje isométrico, con respecto a la horizontal, van a estar inclinadas a 30 grados. Aquí la línea horizontal que me representa esto será esta línea acá, que será esta misma línea que yo tengo acá. ¿Listo? Con respecto a esa línea de 30 grados, que es de color oscuro, que me está mostrando cuál sería la dimensión, pues la longitud en la proyección isométrica, estoy comparando la longitud que tendría el lado del cubo real. Entonces este recuadro que aparece aquí en color rojo, esto que estoy pintando de color rojo, es realmente lo que mide el cuadrado si yo miro desde arriba el cubo y entonces lo pongo y lo comparo con respecto al lado o a la longitud que me diría el cubo, ese mismo lado del cubo si yo hago la proyección isométrica, que es este de color oscuro. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tengo el caso isométrico, aquí tengo el caso de lo que mide el borde pues, del cubo en la realidad. Entonces cuando yo hago la comparación, hago la proyección, entonces veo que hay una pérdida, pues digamos como estoy haciendo la proyección de una línea inclinada sobre otra, entonces claro, va a ser mucho, se va a percibir mucho más acortada. Y ese acortamiento es el que cuando yo
voy a sistematizarlo, entonces tengo una pérdida más o menos del 80%. Es decir, si yo tenía un cubo que medía una unidad, cuando yo lo vaya a representar en una proyección isométrica, en la proyección isométrica voy a medir al 80% de esa unidad, o sea que me iría más o menos 0.8, es cerca del 80%. Listo. Lo que hace el dibujo CAD, pues lo que hace en el programa, cuando uno le pide al programa que represente lo que usted está, el modelo que usted vaya a dibujar y que lo represente en isométrico, lo que hace el programa es una proyección isométrica. Entonces técnicamente, aquí por ejemplo estoy mostrando un cilindro, esta es la vista múltiple de un cilindro, pues o la vista de un cilindro le falta pues la marca de centro, la línea de centro. Y ese cilindro aquí dice que tiene 1000 milímetros de longitud. Cuando el programa representa ese mismo cilindro en proyección isométrica, entonces va a representar que mide más o menos 800 y algo de milímetros, pues la longitud del cilindro. Obviamente cuando él le reporta a uno, pues la dimensión, él se la va a reportar como si fuera la dimensión completa, pero nosotros sabemos que lo que hace el programa es capaz de calcular, pues efectivamente, a la hora de representar el objeto en isométrico, lo que hace es la proyección isométrica teniendo en cuenta esa pérdida por la representación o por el acortamiento que se debe a yo representar esas líneas y proyectarla en un plano pues que no corresponde con la línea propiamente. Ahora, en el dibujo isométrico yo no me preocupo de eso, yo simplemente hago el mismo objeto a la misma escala que yo lo tendría, al tamaño completo. Entonces por eso aquí dice en el dibujo isométrico, que es el que nosotros hacemos en abocetado, no nos preocupamos de esa pequeña pérdida que ocurre cuando tengo la proyección de las líneas en un plano. Y ya sabemos que lo que hace el CAD entonces es una proyección isométrica, y el CAD sí calcula, pues es capaz de calcular que efectivamente cuando usted va a representar un objeto en isométrico, pues esas líneas se van a ver ligeramente más acortadas por el efecto que ya les había mostrado antes. Ahora, cuando vamos a bosquejar isométricos, y ahora pues como pasando a la práctica del dibujo, este bosquejado de isométricos básicamente tiene las siguientes reglas. Entonces la primera es que es mucho más fácil dibujar un isométrico o los ejercicios que nosotros les propongamos si usted se imagina o empieza por un cubo isométrico. Listo. Ese cubo isométrico va a tener unas líneas que se llaman líneas de construcción, y esas líneas de construcción son líneas temporales que usted va a usar para guiarse mientras va dándole el acabado, los detalles al dibujo que usted está haciendo. Esas líneas o el cubo isométrico en general, entonces recuerden que va a estar inclinado aquí, va a tener una inclinación de 30 grados, como lo menciona acá, lo mismo al otro lado. Todas las líneas que son horizontales en el modelo, es decir, si yo tuviera este modelo en la vida real y yo lo pudiera ver de frente, estas líneas serían horizontales. Yo sé que en el dibujo isométrico todas estas líneas van a estar inclinadas a 30 grados. Y todas las líneas que son verticales van a estar a 90 grados con respecto a una recta imaginaria o una superficie imaginaria que yo me imagino, que yo en el papel dibujo para poder guiarme y poder construir el dibujo. Listo, entonces la idea es que estas líneas de construcción se van a dibujar de modo que usted las pueda borrar, las pueda eliminar más fácil más adelante con el borrador. Y las líneas que van a ser de borde visible van a ser con el lápiz 2B.7. En general son las que van a quedar más gruesas. Las líneas de construcción tienen que ser delgadas para que cuando se borren pues no dejen esa marca como tan intensa. Ahora sí, a continuación entonces voy a mostrarles en la práctica en el papel cómo se construirían lo que son los cubos isométricos, las elipsis isométricas, que luego van a dar pues, lugar a lo que son las semicilindros o a los cilindros, que van a servir para representar esas formas que tienen elipses. Y al final les muestro cómo les desarrollo un ejercicio práctico para que usted tenga idea de más o menos cómo podría realizarlo cuando le proponga el ejercicio. Bien, en esta plancha vamos
Para eso, lo primero que tenemos que hacer es trazar una línea horizontal que va a ser nuestra referencia. Esta línea horizontal no debería coincidir con la línea del cajetín, sino que tiene que estar un poco más, digamos, tratar de distribuir lo mejor posible el espacio que tenemos, de modo que nuestro dibujo, nuestro cubo isométrico nos quede aproximadamente en la mitad del formato de dibujo. A continuación voy a trazar una línea perpendicular para empezar a ubicar los ejes isométricos. Estos ejes isométricos, recordemos que van a estar ubicados a 30 grados con respecto a la línea horizontal que dibujé al principio. Para ello uso la regla práctica de un rectángulo, un triángulo con catetos de 5 lados y 3 lados. Y al final, uno de los dos puntos sí debería tener una línea de aproximadamente 30 grados. Bien, voy a usar mi lápiz para comparar las dimensiones la base del primer triángulo que usé para ubicar el eje isométrico y a tratar de reproducirlo al lado izquierdo de mi línea vertical. De ese modo entonces voy a tener dos ejes isométricos que van a estar a 30 grados cada uno con respecto a esa línea horizontal. A continuación, como lo que deseo construir es un cuadrado, entonces voy a comparar con la ayuda de mi lápiz eh, para que los segmentos que dibuje sean iguales en ambos lados. Para terminar, cuando he garantizado que las líneas verticales todas tienen la misma longitud, entonces voy a terminar de unir los segmentos que van a estar a 30 grados. Para terminar, entonces voy a borrar las líneas de construcción que dibujaba antes. No es necesario que utilice el lápiz 2B. Puedo simplemente usar el mismo lápiz con el que dibujo las líneas de contorno visible, teniendo cuidado de no hacerle demasiada presión para que se puedan retirar fácilmente con el borrador. La idea es que al final presente una plancha en donde únicamente queden visibles las líneas que van a formar el modelo. Usando el lápiz 2B, pues el lápiz que tiene la mina más gruesa y que es más blanda también, que deja el trazo más grueso, voy a pasar nuevamente por cada uno de los bordes para el acabado final. De este modo, hemos completado nuestro primer isométrico. A partir de los cubos isométricos, como el que acabamos de dibujar, entonces ya podemos comenzar a representar gran cantidad de los objetos que nosotros conocemos. Sin embargo, si los objetos tienen curvas, pensemos por ejemplo en un vaso,
vamos a necesitar lo que son las elipses isométricas. Cuando tenemos objetos que tienen forma circular y lo representamos en proyección isométrica, entonces esto va a dar lugar a la elipse. Por esta razón, entonces vamos a ver a continuación cuál es el proceso que nosotros debemos seguir para dibujar una elipse isométrica. En este caso voy a partir de un rectángulo isométrico. Entonces la idea es que cuando usted tenga que dibujar una elipse isométrica, la vamos a hacer a partir del rectángulo isométrico, que sería una de las caras del cubo básicamente. Entonces voy a trazar, para guiarme, un par de líneas horizontales de cada uno de los vértices como lo estoy mostrando, y esas líneas horizontales las voy a unir con una línea. Por lo tanto, la línea que acabo de dibujar va a dividir a la mitad mi rectángulo, y las líneas horizontales que dibujé son paralelas. Voy a dibujar las diagonales, voy a marcarlas muy suavemente con una línea de construcción para dividir completamente mi rectángulo isométrico, y voy a dibujar una línea vertical para dividir de modo vertical el rectángulo isométrico. Desde el borde, desde el punto que estoy marcando en este momento, voy a dibujar, partiendo de ese centro, un arco que va a ser el arco más grande de la elipse isométrica. Entonces, las elipses isométricas van a tener dos arcos que van a ser de radio más grande y dos arcos que van a ser de radio más pequeño. Entonces lo que hago es que me paro en el primer borde, que en el primer punto que marqué, dibujo un arco, luego me paro en el borde opuesto, en el punto opuesto, y dibujo el otro arco. Estos dos arcos que estoy marcando serán entonces los arcos más grandes que van a tener la elipse. La diagonal que me quedó pendiente, y con la primera línea que había ubicado, que eran horizontales con respecto a la línea de referencia, en el punto donde se intersectan, en ese punto voy a tomar como centro el pivote para realizar un arco usando mi mano y el lápiz. Ese va a ser el centro de un arco que es mucho más pequeño. Entonces estas elipsis isométricas tienen dos arcos que son opuestos, que tienen un radio grande, y dos arcos que son opuestos, que van a tener un radio mucho más pequeño. Una vez tenga construido estos arcos con líneas de construcción, voy a proceder a usar el trazo más grueso para finalizar la elipse. Muy bien, de este modo entonces solamente nos queda pendiente borrar todas las líneas de construcción para completar la elipse isométrica. Bien, en este ejemplo voy a abordar entonces un isométrico como el que se propone en la diapositiva, con el fin de desarrollarlo todo desde el principio. Entonces recordemos, voy a dibujar primero una línea horizontal que va a ser la referencia para ubicar mis ejes isométricos. A continuación voy a dibujar una línea vertical, y a partir de esta entonces voy a empezar a ubicar los ejes. Acabo de ubicar o definir el ángulo a partir del método aproximado que vimos, que era medir 5 unidades horizontales, 3 unidades verticales. Voy a trazar las proyecciones correspondientes para ir midiendo con el lápiz, apoyándome en la medida que tengo en el lápiz, para calcular cuál sería el siguiente eje isométrico.
Voy a usar el lápiz para comparar las medidas de todos los lados y asegurar que efectivamente esté dibujando un rectángulo isométrico. En este lado voy a dibujar un rectángulo isométrico. En el otro borde va a ser mucho más largo, por lo que al final va a tener es un prisma. Independientemente del tipo de ejercicio isométrico que se proponga, siempre hay que empezar por un cubo isométrico de construcción. Y en ese cubo isométrico se van a ir ubicando los distintos bordes que se necesitan. Sobre cada uno de los lados del rectángulo isométrico, entonces voy a ir marcando las unidades como especie de cuadrícula para poder mantener la uniformidad en todos los lados del prisma isométrico. Las primeras líneas que hay que trazar son las líneas que son isométricas, es decir, las líneas que sean paralelas a las líneas del prisma isométrico original, las que están a 30 grados o las que están a 90 grados. Esas son las primeras porque son las que son más sencillas de ubicar. Las últimas que se van a ubicar serán las líneas que no son isométricas, es decir, las que corresponden a planos oblicuos. La última línea que voy a ubicar será entonces las que son no isométricas, como dije anteriormente, que me van a formar el plano inclinado. Entonces primero ubico los límites o los puntos significativos que a través de los cuales van a pasar esas líneas, y al final voy a unirlos y a borrar las líneas de construcción que sobran. El último paso será, como lo hice anteriormente, usar el lápiz de mayor calibre para darle el acabado final isométrico y resaltar las líneas que van a ser de borde visibles, aparte de borrar todas las líneas que hayan sido usadas de construcción. Quiero que noten este detalle en el dibujo. Miren que en el lado izquierdo quedó vacío. Hay un problema ahí. La idea es que este isométrico esté ubicado justo en la mitad, esté todo bien distribuido en la mitad. Entonces no debería ocurrir que el isométrico me quede en una esquina o me quede muy abajo o me quede muy arriba. La idea es tratarlo de ubicar de modo que se use lo mejor posible el área o el formato de dibujo. Como ejemplo final, voy a realizar uno de los ejercicios propuestos para esta clase, una de las planchas que involucra tanto el uso de líneas isométricas como de elipses isométricas. Recuerden, el primer paso es ubicar una línea horizontal y a partir de ahí una línea perpendicular para comenzar a dibujar los ejes isométricos. Se sigue el método de 5 unidades horizontales, 3 unidades verticales para dibujar líneas a 30 grados.
Bien, aquí voy a hacer un salto muy grande. Entonces se supone que ya completé la parte del dibujo y únicamente tiene líneas isométricas. Y voy a dejar para el último la realización de las elipsis isométricas. Entonces, súper importante, primero dibujo mi rectángulo isométrico. En el rectángulo isométrico ubico primero líneas isométricas, luego líneas no isométricas y por último las elipses o los arcos pues, que sean isométricos. En este caso, el arco que estoy dibujando está inscrito dentro de un rectángulo isométrico. Entonces lo que voy a hacer para que quede correctamente dibujado es dibujar en esa cara, en ese plano que corresponde a un rectángulo isométrico y entre el rectángulo isométrico el segmento de arco que necesita. Observen que he marcado todas las líneas diagonales y voy a usar mi mano como compás para dibujar el arco más grande, aprovechando la técnica que les había mostrado anteriormente. Similarmente voy a hacer con el arco más pequeño, trazando una diagonal que une el punto medio con uno de los vértices donde está el arco más grande, y a partir de ahí entonces voy a dibujar un arco muy pequeño que va a ser tangente al que acabo de dibujar. Para dibujar el arco correspondiente en el plano de atrás, entonces voy a seguir exactamente lo mismo. Voy a dibujar un rectángulo isométrico que esté orientado sobre esa cara de la pieza, sobre esa cara del modelo isométrico que estoy construyendo, y voy a usar mi mano como compás para dibujar el segmento de arco. Debo también realizar el mismo procedimiento para dibujar los arcos correspondientes a esta parte de la pieza que estoy tratando de reproducir en este momento. Entonces es mucho más sencillo si cuando tiene que dibujar un arco, una elipsis isométrica, siempre dibujan un rectángulo isométrico, entonces, donde puedan inscribir ese arco o esa elipsis isométrica. Para finalizar, recuerden pasar con el lápiz de mayor calibre para darle el borde apropiado, el calibre apropiado a las líneas visibles.